podcast nos encontramos con Jaligrey Maecha y Mónica Quevedo, quienes nos van a hablar un poco sobre redes neuronales. Hola, mi nombre es Jali Maecha, soy ingeniera de sistemas. Vamos a hablar un poco de redes neuronales artificiales basadas en unas preguntas que nos va a realizar Jonathan. Y aquí está mi compañera Mónica Quevedo, psicóloga, que nos va a hablar de redes neuronales desde el área de la psicología. Primera pregunta. Redes neuronales artificiales. Bueno, las redes neuronales artificiales es una imitación del cerebro humano. Es una ciencia que pretende emular las conexiones de nuestro cerebro de una forma simplificada. ¿Para qué? Hay muchas cosas que en el sistema, en la programación de sistemas, es muy complejo de hacer a punta de código o lenguaje de programación, ¿sí? Las redes neuronales pretenden simplificar este tipo de programación. ¿Tú qué opinas acerca de las redes neuronales? Pues tengo que entrar a debatir un punto y es, ¿estás segura que es una ciencia? Porque para ser una ciencia tiene que tener un objeto de estudio. ¿Cuál sería el objeto de estudio? Las conexiones. Imitar, emular las conexiones del cerebro humano. ¿Y cómo van a organizar una ciencia que controle, prediga y maneje las conexiones neuronales si todavía no se ha logrado establecer cómo funciona el cerebro humano y la conducta humana? Sí, realmente hablar de inteligencia artificial, aun cuando no conocemos cómo realmente funciona nuestro cerebro, es muy difícil. Sin embargo, algo sabemos, ¿sí? Y basados en este tipo de información se están construyendo redes neuronales artificiales. Yo creo que hay varias posturas desde el análisis conductual y una de ellas es el conductismo de Skinner, donde se establecen una serie de variables y a partir de ellas se logra predecir un comportamiento. Pero la teoría cognoscitiva ataca los postulados de Skinner porque cuando Skinner materializó su teoría lo hizo en ratas y en palomas. Con el conductismo operante, la paloma iba y tocaba un botón y salía un reforzador. Entonces él estableció que hay un estímulo discriminativo, hay una respuesta y hay una consecuencia. Cuando la consecuencia es gratificante, la conducta se vuelve y se da. Pero, como no lo hizo en seres humanos, entonces el cognitivismo tacha esta teoría, pero la ciencia de la inteligencia artificial busca a Skinner para establecerse, pero ¿cómo van a construir epistemológicamente una teoría sobre una teoría inacabada? Es una pregunta interesante. Okay, gracias. ¿Qué efecto tienen las redes neuronales artificiales en el ámbito empresarial? Bueno, yo realmente creo que como Mónica algo decía, esto todavía apenas está empezando, ¿sí? Entonces es muy difícil en la actualidad para mí, en mi entorno empresarial, que es una telco, una empresa de telecomunicaciones, imaginarme, bueno, puedo imaginármelo, pero no veo aplicado una red neuronal artificial aún. Podría llegarla a asemejar con minería de datos por el análisis de los comportamientos y a partir de ello tomar acciones, ¿sí? Sin embargo, en lo que he leído de la inteligencia artificial, sé que se puede usar para, por ejemplo, reconocimiento de voz, ¿sí? Porque es muy difícil programar a punta de código el reconocimiento de la voz de una persona. Esto es mucho más complejo y para estos temas tan complejos se adecua o encaja muy bien las redes de neuronas artificiales. En el campo de la educación, actualmente el Ministerio de Educación junto con la Secretaría de Educación Distrital está organizando una forma para predecir ausentismo escolar basado en variables como inasistencia sin justa causa, estrato, nivel de escolaridad de los padres, rendimiento académico. Es una minoría de datos
que es alimentada por todo el contexto educativo y que arrojan alertas para que, digamos que los profesores y los orientadores escolares logren captar a estos chicos que tienen alto riesgo de ausentismo y logren prevenir, la conducta ausentismo sea prevenida. Entonces se busca predecir y controlar el comportamiento humano. Entonces yo pregunto, ¿en dónde cabe la ética, la libertad, la privacidad? Es decir, si en unas redes neuronales artificiales, en un contexto empresarial, sabemos cuándo va al baño, cuándo regresa, cuándo fuma, cuándo llegó, cuándo se ausenta, ¿dónde están las libertades individuales? ¿Dónde está la ética? Sí, claro, eso creo que va a ser uno de los debates del futuro. Sí, correcto. Bueno, cómo la inteligencia artificial va a meterse en la vida de los seres humanos y ahí van a empezar a haber conflictos. Y hay que rescatar el papel que ha jugado la literatura, porque Julio Verne predijo el viaje a la luna, muchos, casi que un siglo antes de que sucediera. Isaac Asimov escribe sus libros basados en una teoría moral y ética que él cimienta, donde no existen los robots aún, no existen los androides, pero él ya establece que eso puede ser peligroso porque son avances tecnológicos que pueden hacernos daño. Entonces yo creo que antes de discutir cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial, debemos discutir cuáles son los lineamientos éticos de la inteligencia artificial. Este es el libro en el que se basa la película Yo Robot. Yo Robot, sí, y El Hombre Bicentenario. Bueno, pues la siguiente pregunta es ¿cómo se aplican las redes neuronales en el ámbito empresarial? Pues ya creo que hablaron un poco sobre eso, pero pues si quieren abonar algo más al respecto de esta pregunta. Sí, yo pienso que, digamos que siendo un poco más concretos, digamos que hay siempre recursos humanos en todas las empresas y el Departamento de Recursos Humanos se encarga de la reclutación, es decir, de contratar personas que cuestan a la empresa capacitación, y el proceso de reclutamiento genera una inversión. Si nosotros contamos con un excelente manejo en las redes neuronales artificiales en la empresa, podemos prevenir el ausentismo en las empresas. Eso sería una aplicabilidad favorable para muchas empresas que tienen mucha movilidad. La gente va a trabajar 15 días y renuncia. Por ejemplo, los bancos para contratar un cajero tienen que hacer visita domiciliaria. Eso cuesta dinero. Si le ahorráramos dinero a las empresas por medio de una minería de datos, construyendo información que entra y que sale en redes neuronales artificiales, podemos establecer quién es desde su Facebook, desde su Twitter, desde su link, quiénes son aptos para la oferta de empleo que yo estoy haciendo, y el programa me garantiza que va a tener una permanencia y que me va a generar, digamos, rendimiento. Eso podría ser una aplicabilidad para lo empresarial. Sí. ¿Qué ejemplos de aplicación de redes neuronales conocen? Bueno, creo que Mónica acaba de dar un ejemplo de lo que podría llegar a ser en el futuro, ¿no? Pero de lo que conocemos ahorita, de lo que he leído, porque no, como les dije, no conozco algo aplicado en mi vida real o en mi entorno empresarial. Sin embargo, se me ocurren cosas como Uber, por ejemplo, el reconocimiento de voz, Google Glass. Yo creo que el marketing está creando redes donde tú tienes Facebook, Twitter, Instagram, todo conectado. Instagram sabes qué estás haciendo en Facebook, Facebook sabes qué estás haciendo en Twitter. Cuando tú entras a Mercado Libre a buscar vinos, después entras a Facebook y te botan propaganda de los vinos, de vinos, porque es una red. Yo creo que la mayor red neuronal que puede llegar a existir en este momento es Internet. ¿Sí? La nube. Drive, OneDrive, todo eso. Ellos hay realmente, se puede decir que es una homologación o una analogía a lo que podría llegar, o lo que estamos viviendo de inteligencia artificial. El Internet está alimentado por el cerebro de miles de personas, ¿sí?
eso La puede llegar a ser inteligencia artificial no es una inteligencia por sí misma, porque el concepto de inteligencia lo definimos con base en la humanidad. Nosotros no conocemos inteligencia diferente a la inteligencia humana, no hay otra inteligencia. Lo de los animales llamamos instinto, conducta biológica, pulsión, pero la inteligencia es inherente al ser humano. No podemos hablar de una inteligencia artificial conferida a las máquinas, eso recibiría otro nombre. Sí, realmente Porque lo que es busca artificial. es imitar y emular la forma en que... Orquestado, correcto. Estoy pensamos. simulando un ambiente, ¿para qué? Para sacar específicamente las conclusiones que yo quiero sacar. Yo creo Facebook y hago todo esto de las fotos y de los estados específicamente para yo sacar provecho de él y vender bases de datos a Nike, Adidas, Reebok para que ellos entren y me invadan. Eso es una aplicación actual. Correcto. Siguiente pregunta. No es más por el momento, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.